A ti siempre sea la honra y la gloria por todos los siglos. En el nombre de Jesús. Y el pueblo dice, amén. Eso es lo que hemos leído, también lo habla el Salmo 2. Dice, porque todos somos sacerdotes tomados de entre los hombres. Ustedes dirán, pero yo no soy sumo sacerdote. La palabra de Dios me dice que sí. Porque Dios escogió a un pueblo para ser sacerdocio santo suyo. Amén. Entonces, si hemos sido escogidos por Dios para ser sacerdocio santo suyo, porque es un pueblo escogido, ¿verdad? Un pueblo que ha sido comprado por precio de sangre. Y cuando se habla por precio de sangre, estamos hablando de purificación, de santificación. Amén. Porque en el tiempo antiguo, el sumo sacerdote que tenía que presentar los sacrificios rociaba la sangre de los sacrificados para santificar todas las cosas. Amén. Así también para el pueblo, porque los sacrificios se hacían para la remisión de los pecados del pueblo y del sacerdote. Ahí lo dice la Biblia, que el sacerdote también tenía sus debilidades, por lo tanto tenía que ofrecer sacrificio para sí y para el pueblo. Porque a veces nosotros pensamos que el sacerdote tiene que ser Dios. El sacerdote no es Dios, Dios es Dios y el sacerdote es un servidor de Dios. El único sumo sacerdote que ha estado aquí en la tierra con nosotros, sin mancha, sin pecado, perfecto, ha sido el Señor Jesucristo. Es muy importante que entendamos eso, mis hermanos, para que podamos amarnos realmente los unos con los otros. Porque en nosotros hay debilidades. Yo puedo fallar, cualquiera puede fallar, y gracias a Dios aún no he fallado. Amén. Pero en cualquier momento, o sea que el hombre está sujeto a pecar. Es necesario entonces de que consideremos ese sacrificio que ha sido hecho por nosotros una vez para siempre, que es un cordero santo y sin mancha y sin arruga. ¿Para qué? ¿Con qué propósito? Para santificar a un pueblo, para lavar el pecado del pueblo. Amén. Y ese sumo sacerdote, que es nuestro Señor Jesucristo, dice el Señor que Él fue que lo llamó, le dijo, mi hijo eres tú, te engendré hoy. Llegará un momento en que tú serás llamado a ser un predicador. Será llamado. No es que uno se sube así y decide ser predicador. El Señor es el que nos llama. Él te prepara primeramente y luego te llama para que le sirvas. Amén. Y cuando uno le sirva al Señor, ¿qué es lo que uno hace? Uno presenta siempre ese sacrificio que ha sido hecho para la salvación del mundo. No es casualidad, Maricela. Esa es la prédica que yo tenía preparado para hoy. Porque en Dios no hay casualidad, porque la hermana Maricela estaba hablando de eso esta mañana. Entonces cuando se sube el sacerdote, ahí tiene que presentar el sacrificio que fue hecho para la salvación del mundo, ese sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Para dar a conocer al pueblo que hay esperanza y vida eterna para sus vidas. Amén. Entonces hemos leído, dice, porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido, ¿a qué? A favor de los hombres. O sea, no puedo hacer nada a favor mío. Tengo que sufrir para, hermanos, me van a dejar sufrir. No, no importa. Porque cualquier sufrimiento que yo puedo llevar, yo sé que Dios tiene cuidado de todas las cosas. Amén. Ayer me he sentido muy mal, tuve que viajar a Tampa mientras que mis hermanos estaban reunidos en el nuevo local para hacer limpieza y todo eso y no pude llegar. No pude llegar. Yo subí a Tampa, que mi hijo está buscando un colegio. No sé, mi esposa había subido y dejó su celular ahí. Como yo no había subido, subí a conocer el lugar personalmente. Y en mi apuro de subir,
no le eché gasolina al carro. Porque quería subir y bajar de una vez para poder compartir con ellos. Y subí bien, pero al bajar, prendió la luz. Y me di cuenta que primera vez que me pasa que se me olvida echar gasolina a mi carro. Entonces yo le dije a mi hermano Ciro que como a las 2 yo iba a estar con ellos. Yo tenía una cita a la 1 y por causa de la gasolina llegué tarde. Pero no llegué tarde porque con la persona que yo tenía cita llegó más tarde todavía. Entonces todo el plan se fue a pique porque como eso de las 3 de la tarde ya no me puedo reunir con ellos porque yo tenía una hambre. Yo dije, no, si yo voy y me reúno con ellos, entonces el hambre me va a matar y no me quieren ver muertos. Pero de verdad que extrañé ese momento, yo quería estar ahí para compartir con mis hermanos, ya que se trata de un lugar que es para Dios. Ese lugar que estamos aquí hoy reunidos no es del pastor Jack, no es de nadie, eso es de Dios y de cada uno de ustedes. Amén. Ustedes han sembrado para tener ese lugar. Todos hemos compartido para mantener ese lugar, para levantar este lugar. Entonces ese lugar no le pertenece solamente a la comunidad, a ustedes. Amén. Entonces el papel mío es de servirle a ustedes, de servirle, de darle ese alimento espiritual para que pueda ser fortalecido en la palabra de Dios, para que pueda resistir a la acechanza del enemigo. Amén. Entonces tengo que hacerlo, aunque yo no quiera, tengo que hacerlo. ¿Por qué? Porque Dios los ama a ustedes. Y si Dios los ama a ustedes, ¿qué puedo yo hacer? Amarlo también a ustedes. Y fíjese que en el principio de mi ministerio yo me frustraba un poquito, ¿no? Porque la falta de entendimiento, de conocimiento, de madurez tal vez, yo me frustraba, yo predicaba y no veía el cambio, pero el cambio estaba sucediendo. Y yo me frustraba y dije, Señor, ¿realmente me llamaste a eso? A predicar. Y a pesar de todo eso, los ataques que venían, y yo dije, Señor, ¿estás seguro que me llamaste a eso? Pero sabe que cada vez que yo veía un milagro, cada vez que yo veía la vida de una persona transformada, cada vez que yo veía una vida salvada, cada vez que yo veía una vida sanada, yo dije, no, vale la pena servirle a Dios. Vale la pena servirle a Dios. Porque cuando yo veo que una familia se restaura, cuando yo veo que el poder de Dios está siendo manifiesto, vale la pena de que haya un pueblo que viva feliz y en paz. Entonces el sacerdote tiene que ver las cosas de esa manera, no para ser servido, sino para servir. Amén. Y nosotros que hemos sido llamados a servirle a Dios no es para ser servido, es para servir. Porque hay mucha necesidad allá afuera. Hay mucha necesidad. La Biblia dice que el que quiere ser grande tiene que servir. Amén. Ahorita lo vamos a ver. Y fíjate que el Señor Jesucristo, cuando los soldados se estaban burlando de Él, no estaban entendiendo el propósito del Señor Jesucristo. Cuando le decían, si tú eres hijo de Dios, sálvate a ti mismo. Pero Él no vino a salvarse a sí mismo. Él vino a salvar y a redimir a un pueblo. Porque si Él quería, Él pudiera salvarse a sí mismo. Pero Él no vino para eso. Él vino a dar su vida por cada uno de nosotros que hoy estamos disfrutando de su poder, de su gloria, de su amor, de su misericordia. Amén. Y eso no es de nosotros, eso es don de Dios. Lucas 23, 36.
Dice ahí, ¿ya lo tienen? Los soldados también le encarnecían, acercándose y presentándole vinagre, y diciendo, si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Pero no entendían que él no venía a salvarse a sí mismo. Él venía a salvar un pueblo. Como dice la palabra que dio a su Hijo para el mundo, para que el mundo por medio de él sea salvo. Amén. Él no vino a salvarse a sí mismo, él vino a dar su vida por cada uno de nosotros. Él vino a servir. El Señor Jesucristo vino a servir, no vino a ser servido, siendo Señor de señores y Rey de reyes. Eso es lo que es la humildad. Eso se llama humildad. Y nuestro Rey es humilde. Y nosotros también tenemos que ser humildes. Amén. Porque de los que se han de bautizar, después ustedes van a entender un poco más acerca de la humildad del Señor. Se lo guardo de secreto. De secreto no, de tarea no. De sorpresa. Entonces, el que quiere servir, el que quiere ser grande, tiene que servir. Uno diría, no, así no fue. Si en mi casa yo tenía trabajadores ahí que me servían y me arreglaban y me hacían. Porque hemos aprendido que los reyes de esa tierra se hacían servir. Pero la palabra de Dios dice que el que quiere ser grande delante de Dios. Si tú quieres que Dios te vea grande, humíllate, sirve. Porque dice la palabra que el que se ensalza será humillado y el que se humilla será ensalzado. Amén. Y es muy importante entender eso porque Dios es Dios. Dios es el único grande. Y aunque haya sido grande, Él nos sirvió a nosotros. ¿No lo creen? Ajá, pensaba que no lo creían. Mateo 20:25. Dice entonces Jesús, llamándolos, dijo, ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas? Y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Amén. Los gobernantes y los que son grandes ejercen potestad, no sirven, se hacen servir. Mandan, ordenan, se aprovechan de su poder. Amén. Dice, más entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. El que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Esa es la humildad que requiere el Señor de cada uno de nosotros. Porque si yo tomo postura de grandeza, porque yo lo he visto. ¿Cuántos han visto pastores que tienen guardaespaldas y toda esa cosa? ¿No lo han visto? ¿Verdad? Y se hacen servir. Se hacen servir. Tienen guardaespaldas y se hacen servir en vez de servir. Jesucristo le lavó los pies a sus discípulos, siendo Señor de señores. Amén. Y nosotros no podemos tomar para nosotros esta gloria de que hemos sido llamados para el servicio de Dios. No es algo de que tenemos que envanecernos o hacernos grande por eso.
Yo los otros días estaba hablando con un hermano que es pastor y se me olvidó, porque a mí me dicen hermano, pastor, me dicen Jack, me dicen como, para mí no hace nada, no me afecta en nada eso. Pero yo le dije, hermano fulano, para no decirle nombre, me dijo, pastor. Perdón, pastor fulano. Yo dije, bueno, el aire de grandeza solamente le pertenece a aquel que se humilló en la cruz. Dice en el 28, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, y para dar su vida en rescate por muchos. A dar su vida en rescate por muchos. Es una tarea bastante difícil. De que siendo Dios se despojó de todas las cosas, de su gloria, de su grandeza, siendo Dios, para rescatar a un mundo. Yo me preguntaría hoy día, ¿cuántas personas o cuántos pastores que han sido llamados a servir estarían dispuestos a hacer eso? Porque si no comprenden esa parte que es muy importante en el servicio a la comunidad. El apóstol Pablo dice, ay de mí si yo no predicase el evangelio. Porque cada uno de nosotros deberíamos de decir igual. Porque allá afuera hay un pueblo que necesita ser alimentado por medio de la palabra. Y es necesario de que nosotros nos humillamos. Hay una persona que dijo una vez, yo predicar en la calle, evangelizar en la calle. Es necesario hacerlo. Porque no se trata de ti, se trata de las vidas que se están perdiendo. Tan pronto vamos a tener una salida en el parque, ¿verdad? A evangelizar. Y es algo glorioso, es algo bonito cuando uno ve que un alma ha sido tocado por el poder de Dios y ese alma quebranta y recibe una salvación y una esperanza para vida eterna. Todos nosotros hemos sido llamados a servir. ¿Y a servir qué? A servir a las vidas. A despojarnos de nosotros mismos, de nuestros orgullos, de todas las cosas que impiden de que el Señor de señores sea servido. Para salvar y redimir por medio de la palabra las almas que aún se encuentran en la oscuridad. Porque ¿sabes lo que le pasa a las almas que están en la oscuridad? ¿Qué te pasa a ti cuando tú estás en la oscuridad? Uno se da el dedo grande ahí, ¡pam!, con algo, y ahí ¿qué pasó? ¿Ah? O se da en la cabeza. O tropieza con algo y se cae y lo único que se oye, ¡ay, uch, au! ¿Verdad? Porque en la oscuridad uno tropieza. Pero ¿sabe? En la luz uno camina confiado. A menos que sea torpe. Porque el torpe es igual que caminan en la oscuridad. Mi esposa dice, está hablando de sí mismo. Porque yo me choco mucho. ¿Ah? No, mira, yo tengo pies de evangelista. Dice, hermosos son los pies de aquellos que anuncian la paz. Y esos son los pies que yo tengo porque anuncio la paz del evangelio. Amén. Entonces, nosotros tenemos esa gran tarea. Y esa tarea no es para
hacer saber a la gente que tenemos conocimiento y que somos sabios, es solamente hacer conocer a la gente que hay un Dios que los ama. Es manifestar el amor de Dios a un mundo que no conoce del amor de Dios. Esa es la tarea, porque dice la Biblia que lo que has recibido por gracia, dadlo por gracia. Y la gracia de Dios se trata de un regalo inmerecido. La gracia de Dios se trata de que siendo yo pecador, Dios tuvo misericordia de mí y no tomó en cuenta mis pecados, me los perdonó. Porque Dios es amor. Me amó más a mí que a mis pecados. No tomó en cuenta mis pecados. Entonces, si Dios siendo así, me amó, ¿qué tengo que hacer? Amar. Porque si Dios me amó y me perdonó, y esto ahora estoy bajo su gracia, ¿verdad? Tengo que dar a conocer esa gracia. Porque Él no retuvo su mano. Él no retuvo su vida. Él no trató de salvar su vida porque dependía de la vida tuya y la mía. Ese Dios todopoderoso, que es grande y poderoso, no estimó su vida. No lo estimó. Estimó más la tuya que la de Él. Y nosotros tenemos que estimar la vida de los demás más que la nuestra. Amén. Es muy importante eso, mi hermano, porque, ¿sabe? Haciendo esas cosas, ustedes están diciendo que Él es hijo de Dios. Porque estás haciendo su voluntad. El Hijo hace lo que ve hacer el Padre, dijo el Señor Jesucristo. Amén. Y nosotros tenemos que hacer lo que hemos visto de nuestro Señor. Amén. Seguimos. Ya lo leímos, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Ya lo leímos, ¿verdad? Ahora vamos a Colosenses, en el capítulo 3. Para entender de que los ojos de Dios están siempre puestos sobre nosotros, donde quiera que estemos. Porque dice la Biblia que Dios no puede ser burlado. Si alguien piensa que puede burlarse de Dios, no puede. Porque cuando uno cree que se está burlando de Dios, se está burlando de sí mismo. Porque entonces cuando viene la consecuencia de sus hechos, se dará cuenta de que la burla estaba sobre sí mismo. Porque Dios seguirá siendo Dios, donde quiera. ¿Verdad? Dios no puede ser burlado, mis hermanos. Colosenses 3:22 dice: siervos, en todo obedeced a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo ¿a quién? Cuando tú estás haciendo una cosa, no lo hagas para que de pronto te glorifiquen. Nunca reciba una gloria que no te pertenece, porque la gloria siempre será de Dios. Nunca le robe la gloria a Dios. Mira, eso es peligroso. Porque si tú sirves a un Dios todopoderoso, sírvelo de corazón. Porque amas a Dios y porque tú sabes que Dios te ama. Y porque tú sabes que tienes que amar a tu prójimo, que es el primer mandamiento. Amén. Entonces, si yo estoy sirviendo, no estoy sirviendo para recibir una gloria, estoy sirviendo a Dios. Porque entendiendo de que no estoy esperando nada en cambio,
porque estoy glorificando a un Dios que es vivo y real. Mira, mis hermanos, es peligroso, oye bien, es peligroso tomarse la gloria para sí. ¿Por qué es peligroso? Porque cuando uno toma la gloria para sí, la persona que lo glorifica se siente endeudado contigo. Y la deuda no es contigo, la deuda es con Dios. Si yo le hago un favor a alguien, si yo le llevo una palabra de salvación, de sanidad a alguien, y que esa persona viene y me da la gracia, dice, no, dale gracias a Dios. A mí no. Como mi abuela, que los otros días me dijo, se levantó en la mañana y me dijo, se me olvidó tomar mi medicamento y dormí mejor que nunca. Y cuando ya no sentía el temblor, porque camina con me dice, hasta el temblor se me está quitando, tú me estás sanando. Dije, no, yo no. Jesús, aquel que tú confesaste anoche, es el que te está sanando. Yo no. Es peligroso, porque entonces la persona se siente endeudado contigo, y cuando se siente endeudado contigo, tiene la confianza puesta en ti. Y la palabra de Dios dice, maldito el hombre que confía en el hombre. Entonces, si yo llego a fallar, esa persona, ¿qué va a decir? No vale la pena seguir el evangelio. No se trata de mí, se trata de Dios. Y la gloria sea para Él. En el 23 dice, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor, y no para los hombres. Sabiendo que el Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo es el Señor servís. Mas el que hace injusticia, recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay acepción de personas. O sea que Dios no tiene acepción de personas. Su pueblo ha sido castigado en el desierto. Amén. Porque Dios no tiene acepción de personas. Su propio pueblo recibió castigo en el desierto por murmurar contra Dios. Y si nosotros que somos, no somos pueblo, sino que somos adoptados. Hemos sido adoptados. Y por medio de esa adopción, Dios no hace acepción de persona. Dios no ve como hijo, porque la sangre de Cristo fue derramado para el mundo, para salvar al mundo. No era para salvar a un pueblo, sino era para salvar al mundo. Amén. Entonces, si yo cometo cualquier injusticia, yo tendré que darle cuenta a Dios. Cada uno tendrá que darle cuenta a Dios por sus hechos. Dios no hace acepción de persona. No porque hoy yo le sirve y que mañana yo puedo fallarle, no. Si yo empecé a servir, no puedo mirar atrás. No puedo, dice la Biblia que el que ha puesto ya la mano en el arado no puede mirar atrás. Es a trabajar que vamos. Es a seguir adelante que vamos. Dije, vamos a seguir adelante. Porque tenemos una meta. Y vamos a llegar a esa meta. ¿Para qué? Para recibir la corona de gloria. Amén. Gloria a Dios. Juan 4:10. Dice, en eso consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Primera de Juan 4:10. ¿Ves lo que decía mi esposa, que soy un poco torpe?
En esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Porque de otra manera, nunca hubiésemos podido amar a Dios. Él tuvo que amarnos a nosotros primero, para darnos a conocer de su amor, de su misericordia, de su gracia, para que nosotros por medio del Señor Jesucristo podamos apreciar eso y entonces poderle amarle a Él. Porque antes no conocíamos el amor de Dios y no sabíamos que Dios era amor. Sabíamos que Dios era un Dios verdugo que castigaba, ¿verdad? Entonces, para nosotros era difícil complacer a Dios. Era difícil, no es la palabra complacer. Era difícil, se me olvidó. Agradar, gracias hermana. Era difícil agradar a Dios por cuanto no lo conocíamos. Y era más difícil aún servirle porque no sabíamos cómo servirle. Servir a Dios, mis hermanos, requiere algo muy importante. Para servir a Dios se requiere un corazón lleno de su amor y de su misericordia. No hay mejor manera que tú puedas servir a Dios que con un corazón lleno de su amor y de su misericordia. Porque si tú dejas que tu corazón se llene de amor y de misericordia, tú no tendrás que hacer muchos esfuerzos para servir a tu prójimo. No tendrás que hacer muchos esfuerzos porque será espontáneo, porque hay un poder que brota en tu corazón, hay un poder que fluye en tu corazón y ese poder se llama el amor de Dios. Gloria a Dios. Entonces ese amor de Dios, dice que consiste el amor de Dios en esto, que le haya dado a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. El mismo Dios nos sirvió un sacrificio para redimirnos. Ha sido servidor nuestro. Porque antes eran los sacerdotes, los sumos sacerdotes que tenían que presentar el sacrificio para el pueblo. Porque ¿qué decía ahí al principio de la prédica? Que el sumo sacerdote vino para servir. Amén. Entonces, si el sumo sacerdote es para servir a la comunidad, ¿por qué entonces Dios tuvo que hacer el sacrificio siendo Dios para servir? Y si hemos visto de eso de nuestro Padre, ¿qué tenemos que hacer? Hacer lo mismo, servir. Servir, no ser servido. Nosotros no debemos pensar en ningún momento de ser servido. Porque Dios sabe de todas las cosas que tienes necesidad. Dios conoce todas tus necesidades. Y Él es poderoso. Él es rico en gloria para suplir todas tus necesidades. Todas, dice la palabra, todas tus necesidades. Se necesita un corazón lleno de esa fe en el amor de Dios. Entonces, ya que hemos entendido de que nuestra vida ha sido rescatada por una muerte, que es la muerte de nuestro Señor Jesucristo, nosotros debemos nuestro servicio por causa de esta muerte. Porque Jesús no murió, resucitó. Amén. Entonces, hoy día, todos aquellos que han confesado a ese Señor en su corazón,
tienen a un Cristo vivo en su corazón. Por lo tanto, ese servicio nos corresponde a cada uno de nosotros de manifestarlo al mundo, porque el Jesús que está en tu corazón quiere seguir sirviendo a la comunidad. Amén. Primera de Juan 3:14. Y con eso terminamos. Dice, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Ve que Jesús da vida a nuestra vida. El amor de Dios da vida a nuestra vida. Amén. En el 15 dice, todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos ponerla nuestras vidas por los hermanos. Pero el que tiene bienes en este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y de verdad. Padre Santo, gracias te damos en esta mañana, mi Dios, por tu palabra. Porque tu palabra, Señor, nos enseña a abrazar tu carácter. Tu palabra nos enseña